Es muy fácil darnos cuenta de cuál es la intención del autor, del evangelista. Y en Lucas es demasiado evidente. En los primeros capítulos, hasta el 9:51, Lucas insiste en la escucha de la palabra, que si escuchamos la palabra somos capaces de hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Caminar hacia la cruz, tener una vida parecida a la de Jesús. Hoy vamos a ver un evangelio que nos habla el árbol bueno que puede dar buenos frutos, o que del árbol malo no se sacarán frutos buenos. Pero este texto está puesto en un contexto y por eso es que nos podemos dar cuenta hacia dónde está mirando el evangelista con lo que Jesús nos enseñó y con lo que necesita su comunidad. En el capítulo 6, en el versículo 39 al 42 de Lucas, nos contó Lucas que Jesús había dicho: no es superior el discípulo al maestro. Y por eso es necesario que nosotros escuchemos la palabra para ser como el maestro, porque hay maestros que terminan siendo falsos, pretenciosos, faltos de misericordia y ciegos, porque no son capaces de ver el mal que está en ellos, pero sí son capaces de ver la brizna que tiene el otro, o sea, los pequeños defectos que tiene el otro. Ese es el texto pasado, pero hoy nos vamos a ocupar de este texto de los frutos, del árbol que es capaz de dar frutos buenos y del árbol que no es capaz de dar frutos buenos. ¿Y cuál es el texto que sigue a continuación? Todo aquel que escucha mi palabra la pone en práctica. Mire para dónde va la enseñanza, hacia dónde nos dirige. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, vemos también una enseñanza muy buena a propósito de la sanación de un ciego de nacimiento. Y en realidad parece una obra de teatro, porque el ciego de nacimiento va y cuenta en el templo que ha sido sanado. Y los maestros de la ley le preguntan: ¿pero por qué? ¿Por quién? ¿Y cómo? ¿Y cómo fue? ¿Y saben cuántas veces le preguntan? Varias veces. ¿Quién fue el que nos dijiste? No sé, no sé exactamente quién era. Pues es que era ciego. Y el episodio termina el ciego diciéndole a los maestros de la ley: ¿será que ustedes se quieren convertir? ¿Será que ustedes también quieren la sanación? Pero termina ese episodio Jesús diciéndoles: es que si ustedes no son ciegos, entonces la culpa o el pecado recae sobre ustedes, porque se hacen los ciegos. Y entonces, ¿de dónde salen las cosas buenas? ¿Y de dónde es que brotan la maldad, las cosas malas? Termina diciendo Lucas en el capítulo 6, versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, es una palabra de Jesús. Esa palabra de Jesús que nos lleva entonces a examinar quiénes somos antes de examinar a los demás. Primero nosotros, porque no podemos ver el mal en los demás si no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos primero. Entonces, si podríamos señalar el motorcito del mal o del bien, es el propio corazón, como si nuestro ojo estuviera conectado directamente con el corazón y después con la mano que se extiende. Ya esto lo hemos dicho, pero es importante que lo repitamos, porque mira, cuando yo veo a otra persona y la quiero juzgar, hay que examinar primero de dónde viene ese sentimiento de querer juzgar a la otra persona.
de querer señalar al otro, cuando soy yo el que en mi interior seguramente tengo algo que no funciona. Dice Jesús hermosamente, el espino no se pueden encontrar higos y la zarza no puede dar uvas. O sea, tú no puedes pedirle a otra persona algo que no es capaz de hacer, incluso a ti mismo. Incluso debemos empezar por nosotros mismos, examinar cuáles son nuestros frutos, qué es lo que rebosa el corazón. Yo conozco a una persona que tiene apagado el interruptor cuando es algo del mal, cuando es un comentario malo, cuando es algo para juzgar a otra persona. Y se le nota. Al principio yo creí que era que estaba distraído, pero después fui consciente, hay algo especial en él. Porque cuando tiene que ver con el mal, se le apaga el interruptor. Pero si es algo que tiene que ver con el bien o con algo bueno para otra persona, inmediatamente se energiza e inmediatamente opina y aporta. Y quiere decir, el bien en esa persona produce frutos. Examinémonos nosotros. Y si esa escucha está mala, pues pongamos el interruptor. En el momento en que soy capaz de reconocer mi pecado y delante de Dios, sin miedo, sin vergüenza, sino con la confianza de su misericordia, sentirme pecador delante de Él e incluso sentirme árbol malo o árbol que no da frutos. No es que eternamente no da frutos, y eso lo saben quienes conocen la posibilidad que tienen las plantas de cambiar, porque se les puede poner un injerto y cambian, porque reciben toda esa capacidad de amor, de misericordia, de ternura de nuestro Dios. Él es el árbol bueno y de ese árbol bueno nosotros podemos beber y cambiar nuestra actitud. Ahora no vamos a pensar que son unas palabras que llegarán hasta el fin y claro, como yo soy un árbol malo que da frutos malos y claro, como me doy cuenta de que yo solamente pienso cosas malas de las otras personas, que siempre estoy juzgando, que mi ojo no es un ojo que me lleve a ver con misericordia, sino que al revés, me lleva a juzgar, a condenar al otro. Pero si tú eres consciente y reconoces tu pecado, ese es el primer paso para convertirte en un árbol bueno, para que el Señor te injerte. ¿Qué es el injerto? Se abre el árbol y se pasa toda esa savia, toda esa, genética de nuestro Dios. Nosotros somos compatibles con Él y no hay problema. O sea, yo pienso que pueden haber dos árboles, por ejemplo el del Génesis en el capítulo 3, pues terminó siendo un árbol que no producía vida, que solo nos hace producir desesperanza, desnudez, nos hace sentir pecadores, nos hace sentir capacitados para lo malo, para los frutos malos, como dice Gálatas 5 en el capítulo 5, versículo 19. Pero, ¿y si nosotros miramos a la cruz, como dicen en Semana Santa? Mirad el árbol de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Ese árbol es el que dio fruto para todos. Ese árbol fue el que nos posibilitó a todos la vida. Y entonces, si delante de ese árbol, de esa cruz, tú puedes reconocer tus pecados, tú puedes decir, este soy yo, el Señor, con toda su misericordia, pondrá toda la bondad en ti para que des frutos en abundancia.
vamos a hacer uso del griego en esta oportunidad para que nos demos cuenta cómo el evangelista comprende totalmente lo que dice Jesús. Cuando hablamos del capítulo 6, o sea, el texto anterior, que la persona se da cuenta de la brizna que está en el ojo de la otra persona, brizna se dice en griego karpos. Y cuando hablamos de los frutos, ¿saben cómo se escribe? Karpos. O sea, ¿qué es lo que el otro tiene en el ojo? Esa briznita que yo soy capaz de ver. Esa necesidad de misericordia. O sea, lo que yo veo con los ojos es que el otro necesita de misericordia. Para que nosotros nos parezcamos a Dios, también en este capítulo, en el versículo 36, dice que si queremos ser como Dios, debemos ser llenos de misericordia como Él es. O sea, es que yo por eso me apasiono por el Evangelio, porque cuando nos damos cuenta de dónde están puestos todos los elementos, nos damos cuenta no solo de la riqueza de la palabra de Jesús, sino de la inteligencia de los que lo escriben. Pero está bien, nosotros necesitamos de esa misericordia. ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo llegar a la misericordia? ¿Cómo ser capaces de misericordia? Pues primero, empezando por nosotros mismos. Empieza primero por ti, porque cuando estamos viendo muy hacia afuera, es que no somos capaces de mirarnos. Es que el mirarnos y reflejarnos a nosotros mismos es difícil. E incluso el Señor muchas veces nos refleja al otro para que nos demos cuenta, el otro es el que tú necesitas mirar para que sepas cómo eres tú, cómo miras tú, cómo actúas tú. Después en el capítulo 13, versículos 6 al 9 de Lucas, hay un pasaje. Dice, mira este árbol que no produce frutos. Es que solamente nos está dando sombra. Cortémoslo. Y Jesús le dice, no, espera un año, espera un momento, que él después dará su fruto. Y si no, después lo cortas. ¿Sí ves cómo es la misericordia de Jesús y cómo debe ser la nuestra? Pero la zarza no puede dar uvas. ¿A qué se refiere esa palabra? Es tan profunda esa palabra de Jesús. La zarza que no da uvas. No sé si recuerdan la zarza ardiendo de Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, o que después también se va a referir Lucas en el capítulo 20, versículo 37. La zarza. Miremos bien, está hablando de la ley. La ley, por la ley, no producirá frutos, no producirá vida, porque la uva, el vino, es la vida plena que nos da Jesús. ¿Recuerdan las bodas de Canaán? Convertir en agua en vino es el significado profundo de lo que es Jesús para nosotros, vida en absoluto. Y por eso es que Él está presente en el vino de la Eucaristía. Él, que es la vida en plenitud, la alegría, todo lo que represente vida para nosotros. Juan, en el capítulo 15, dice hermosamente, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si nosotros estamos despegados de Jesús, si nosotros estamos
separados de Jesús, no podemos hacer nada. Y así lo dice también en el capítulo 15 de Juan. Sin mí no van a poder hacer nada. Pero si yo me injerto en esa presencia, en esa unión con Jesús, ahí es donde empiezo a convertirme en un árbol bueno. ¿Recuerdan Isaías en el capítulo 11, versículos 1 al 10, cuando habla del tronco de Jesé? Es ese injerto. Jesús es un injerto que se le pone a un árbol que ya se había cortado, que ya no tenía ninguna esperanza. Y por eso, si tú o yo en alguna oportunidad de nuestra vida nos damos cuenta de nuestra falta de misericordia, de amor y de dar frutos en abundancia del Espíritu, pues dejémonos injertar, dejémonos que se nos clave en el corazón, en los ojos y en nuestras manos ese injerto que es Jesús. Pero de la abundancia del corazón hablan los labios, como dice Jesús hermosamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. No son las cosas externas lo que tenemos de tesoro nosotros, sino nuestro corazón. Ese es el verdadero tesoro. Pero, ¿y si ese tesoro está enrarecido o no funciona bien? De pronto necesita un tratamiento cardíaco. Y nosotros tenemos que modificar ese corazón, como decían los profetas bellamente. Yo voy a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, dice Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26. O como dice el profeta Jeremías hermosamente en el capítulo 31, versículos 33 y siguientes. Yo voy a grabar, no en tablas de ley, sino que yo lo grabaré en su corazón la ley. Ahí es donde se puede conjugar bien la ley que funciona o esa ley que da frutos. Una ley que puede ser grabada en nuestro corazón y que es capaz de darnos un ojo que ve bien, un corazón que funciona según la misericordia de nuestro Dios y una mano que se extiende para ayudar al que necesita misericordia. Cuando nosotros hablamos de la lengua o la posibilidad de hablar, Santiago en el capítulo 3, versículos 1 al 4, ya lo he mencionado, pero si yo lo necesito y sé que lo necesito, yo les ayudo como me ayudo a mí misma a pensar que nosotros lo que tenemos que tener es un frenito en la lengua. Esa lengua se debe frenar, esa lengua no puede hablar tanto. No, lo primero que se le ocurra, lo primero que quiera decir, no. Debe ser un motorcito el que mueva la lengua, no la inconsciencia. ¿Y ese motor cuál es? El corazón. Pero el corazón que está lleno de la misericordia, injertado por ese árbol de vida que es Jesús. Eso es lo que nosotros debemos aprender para que nos puedan decir a nosotros mismos en algún momento determinado, Jesús, que nos mire y nos diga, de tu tesoro es que estás sacando las buenas obras. Del tesoro que habita en ti es que tú estás predisponiéndote para vivir según mis criterios. Recordemos dónde está este texto. Antes está, no mires la brizna en el ojo de la otra persona, sino que mira la viga en el tuyo. Y después nos dirá, ¿cómo es una casa edificada, que tiene buenos cimientos, que no se va a caer? Es aquel que escucha mi palabra y la sigue. Por eso, ante la maravilla de nuestro Dios, ante la posibilidad de que Él sea nuestro árbol bueno y ese injerto que se mete en el corazón, como decía Santa Teresa de Jesús, me ha traspasado el corazón una flecha incendiaria de amor. Es Jesús.
que transforma nuestra existencia. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que a partir de las Sagradas Escrituras nos lleva en el camino de la salvación.